Su lugar está en una residencia de ancianos. El grito resonó con una violencia brutal. Rebotó contra las impecables paredes de mármol blanco, no ensuciando el suelo de mi banco. El silencio cayó de inmediato en la inmensa sala. Fue un silencio espeso, incómodo y helado. Todos los presentes dejaron de hablar al mismo tiempo. Decenas de cabezas se giraron hacia el centro del salón. Las miradas curiosas y críticas se clavaron en un solo punto. Allí estaba de pie don Elías, un hombre de 78 años de edad. Su postura estaba ligeramente encorvada por el peso del tiempo. Sus manos pálidas temblaban de forma apenas perceptible. Llevaba puesto un grueso abrigo de lana gris. Tenía los bordes deshilachados y gastados por los años. Sus zapatos de cuero oscuro carecían por completo de brillo. Eran el reflejo de un hombre que pasaba desapercibido. Elías tragó saliva con mucha dificultad. Sintió la boca seca y amarga como la arena. El sabor metálico del miedo inundó su paladar reseco. Frente a él se alzaba la figura imponente de Roberto. Era el flamante director de la sucursal más exclusiva de la ciudad. Un hombre joven, de apenas 35 años. Vestía un traje a medida de color azul marino impecable. Llevaba un reloj de oro macizo que destellaba bajo las luces. Su cabello oscuro estaba perfectamente engominado hacia atrás. Desprendía un olor penetrante a perfume caro. Pero sobre todo, Roberto desprendía pura arrogancia. Miraba al anciano con un desprecio absoluto y visceral. Como si estuviera viendo a un insecto repugnante. Por favor, señor, susurró Elías con humildad. Su voz sonó frágil, como cristal a punto de romperse en pedazos. Solo necesito hacer una consulta sobre mi cartilla. El anciano levantó lentamente una pequeña libreta azul. Sus dedos nudosos y arrugados la aferraban con fuerza. Era su único ancla en medio de aquella tormenta de humillación. Pero el joven director no albergaba ni una gota de piedad. Roberto le arrebató la cartilla de las manos de un tirón. La miró durante un segundo con una mueca de asco. Y sin pensarlo, la dejó caer al suelo de mármol. La libreta golpeó el suelo con un chasquido sordo. No me importa lo que necesite, viejo. Le espetó. Roberto dio un paso amenazante hacia el anciano. Sus lustrosos zapatos italianos resonaron en la sala. Este banco de inversión no es un centro de caridad comunitaria. Y desde luego, no atendemos a mendigos en esta zona VIP. Elías bajó la mirada hacia su libreta caída en el suelo. Sintió una punzada de dolor agudo en el pecho. Los clientes adinerados que hacían fila comenzaron a murmurar. Una señora envuelta en un abrigo de bisón torció el gesto. Incluso se tapó la nariz con un pañuelo de seda. Como si el humilde anciano pudiera contagiarle su pobreza. Un hombre de negocios de traje gris asintió con la cabeza. Miraba su reloj de pulsera con evidente impaciencia. Nadie en toda la sucursal sintió una pizca de compasión. Ninguno dio un paso al frente para defender al abuelo. Para ellos, la crueldad del director estaba totalmente justificada. Elías sintió que el aire acondicionado le congelaba los huesos. Pero, al mismo tiempo, la humillación le quemaba las mejillas. Era un fuego invisible que le devoraba el orgullo por dentro. Pero yo soy cliente desde hace mucho tiempo. Intentó explicar. Roberto soltó una carcajada burlona y cruel. Fue una risa aguda que cortó el aire tenso como un bisturí. ¿Usted, cliente preferencial de nuestra entidad? El director levantó el brazo y señaló hacia la calle. Más allá de la inmensa puerta de cristal doble. Afuera, la tormenta arreciaba con enorme violencia. La lluvia caía a cántaros sobre el asfalto gris de la ciudad. El viento soplaba golpeando los cristales con furia salvaje. Mírese en un espejo de una vez, abuelo. Huele usted a naftalina, a rancio y a fracaso absoluto. Su sola presencia ahuyenta a los inversores de verdad. Nosotros damos una imagen de prestigio y de excelencia. Y usted es una enorme mancha en mi sucursal perfecta. Elías cerró los ojos durante un breve y doloroso segundo. Una lágrima solitaria se formó en la comisura de su ojo derecho. Pero se obligó a sí mismo a contener el llanto. No iba a derramar una sola lágrima frente a aquellos buitres. La luz blanca y fluorescente del techo lo cegaba sin piedad. Sentía el peso insoportable de decenas de ojos juzgándolo. Juzgando las profundas arrugas de su rostro cansado. Juzgando el bajo coste de sus prendas desgastadas. Despreciando toda una vida de esfuerzo y sacrificio en un instante. Se agachó lentamente,
con un quejido sordo, a recoger su libreta. Sus articulaciones protestaron por el esfuerzo. Cuando se enderezó, la apretó contra su pecho con ambas manos. Como si fuera su único escudo protector contra aquel mundo hostil. No vine a causar ningún problema, repitió el anciano en voz baja. Pues ya los ha causado de sobra, escupió Roberto con rabia. El joven director levantó la mano y chasqueó los dedos en el aire. Fue un gesto prepotente, la orden de un amo hacia su esclavo. Un guardia de seguridad apareció de inmediato corriendo. Era un hombre enorme, alto, de espaldas muy anchas. Caminó a grandes zancadas hacia el centro del conflicto. El sonido de sus botas militares retumbó por todo el lugar. El olor a cuero negro de su cinturón táctico llegó hasta Elías. Acompañe a este señor a la salida inmediatamente, ordenó Roberto. Y asegúrese de que no vuelva a poner un pie en mi banco. El director se alisó la solapa de su carísimo traje a medida. Inhaló profundamente, inflando el pecho con infinito orgullo. Luego sonrió con suficiencia hacia los clientes ricos que esperaban. Buscaba desesperadamente su aprobación y su aplauso silencioso. Y, por desgracia para la humanidad, la obtuvo al instante. Varios clientes le sonrieron en respuesta con total complicidad. Celebraban la rápida y eficaz limpieza de aquel molesto estorbo. Elías sintió de pronto una presión brutal en su brazo derecho. La enorme y ruda mano del guardia de seguridad lo agarró sin aviso. Los gruesos dedos del vigilante se hundieron en la tela de su abrigo. Le dolió de verdad, fue un dolor físico real que se sumó a la herida abierta en su alma. Vamos, abuelo, no me obligue a sacarlo por las malas. El guardia tiró del anciano hacia atrás con un movimiento brusco. Elías trastabilló de inmediato, perdiendo el control de su cuerpo. Casi se desploma sobre el mármol resbaladizo y pulido de la sala. Su respiración se volvió errática, agitada y muy superficial. El corazón le golpeaba contra las costillas con la fuerza de un tambor. Sentía cómo la burla de todos se clavaba profundamente en su espalda. Eran cuchillas afiladas despojándolo de su dignidad frente al mundo. Lo estaban tratando como si fuera un vulgar delincuente peligroso. Como a un pedazo de basura inútil que debía ser barrido a la calle. Fueron empujándolo lentamente hacia la entrada principal. Pero justo antes de llegar a las puertas giratorias de cristal, Elías se detuvo en seco, reuniendo fuerzas de donde no las tenía. Plantó sus viejos zapatos con absoluta firmeza en el suelo reluciente. El guardia de seguridad intentó empujarlo de nuevo con más fuerza. Pero, sorprendentemente, el anciano logró resistir el empujón. Fue apenas un segundo de resistencia. Un único instante en el que el tiempo pareció congelarse en el banco. Elías giró el rostro arrugado de forma lenta y deliberada. Sus ojos cansados se encontraron directamente con los de Roberto. Y en ese preciso momento, algo cambió en la atmósfera del lugar. Ya no había ni un rastro de miedo en la mirada de don Elías. No había vergüenza, ni tristeza, ni la más mínima sumisión. Había una chispa oscura, profunda, afilada y muy calculadora. Una autoridad silenciosa, pesada y ancestral. Una mirada que habría aterrorizado a cualquier hombre inteligente. Si tan solo hubieran sabido leerla correctamente. Pero Roberto no era un hombre sabio, solo era un tirano soberbio. El director se limitó a ver a un viejo patético y testarudo. Cruzó los brazos sobre el pecho y levantó la barbilla con chulería. ¿A qué narices espera? Échelo a la calle ahora mismo. Gritó furioso. El guardia obedeció y empujó con mucha más violencia. Las grandes puertas automáticas se abrieron de golpe al detectar movimiento. Una ráfaga de aire helado y húmedo golpeó sin piedad el rostro de Elías. El frío cortante del invierno le caló hasta los huesos al instante. El ruido ensordecedor del tráfico inundó por completo sus oídos. Con un último y brusco empujón, el anciano fue expulsado sin miramientos. Sus pies tropezaron y pisaron por fin el asfalto mojado de la calle. Las pesadas puertas de cristal se cerraron rápidamente a su espalda. Con un chasquido sordo, mecánico y que parecía definitivo. Elías se quedó completamente solo en mitad de la acera gris, abandonado bajo la lluvia implacable y gélida de la gran ciudad. El agua comenzó a empapar rápidamente la lana de su viejo abrigo. Se quedó allí de pie, inmóvil, y observó a través del grueso cristal.
Vio cómo Roberto reía a carcajadas con los clientes de la zona VIP. Todos celebraban felices su miserable y cobarde victoria. Elías miró hacia abajo, hacia su vieja libreta de ahorros azul. El agua de la lluvia comenzaba a borrar las letras de la portada. Respiró hondo, tragándose el aire frío de la mañana. Apretó los labios hasta que se volvieron una fina línea blanca. De repente, sus manos dejaron de temblar por completo. Un control absoluto y férreo se apoderó de todo su cuerpo. Metió la mano derecha en el bolsillo interior de su abrigo mojado. Sus dedos buscaron y tocaron el metal frío de un objeto oculto. Era un teléfono móvil oscuro y de última generación. Un modelo empresarial exclusivo que no encajaba nada con su aspecto. Lo sacó lentamente de su escondite bajo la intensa lluvia. La pantalla de alta resolución se iluminó en medio de la penumbra. Desbloqueó el sofisticado terminal usando su huella dactilar. Navegó rápido y buscó un único número en su agenda secreta. Un número que no estaba guardado con ningún nombre. Y con el pulgar totalmente firme, pulsó el botón verde de llamar. Se llevó el aparato a la oreja mientras el agua le resbalaba por la cara. Mientras el tono de llamada sonaba incesante en su oído derecho. Una promesa silenciosa y terrible se formó en su mente brillante. Mañana por la mañana, ese banco temblaría hasta sus propios cimientos. Y aquel arrogante y cruel director llamado Roberto. Iba a desear con toda su alma no haber nacido jamás. El calor dentro de la sucursal bancaria era reconfortante y muy acogedor. Olía intensamente a grano de café recién molido y a cera para suelos caros. Roberto caminó de regreso a su amplio y lujoso escritorio de cristal. Se frotó las manos vigorosamente con un costoso gel desinfectante de aroma cítrico. Como si necesitar borrar desesperadamente cualquier rastro físico de don Elías. Como si la pobreza y la vejez fueran una enfermedad altamente contagiosa. Una joven empleada de la limpieza se acercó temblando con una taza de porcelana. Llevaba un uniforme sencillo, mal ajustado, y miraba al suelo con evidente temor. Su café expreso, señor director, susurró la chica con voz asustada. Roberto tomó la fina taza sin dignarse siquiera a mirarla a los ojos. Espero que esta vez el agua esté a la temperatura exacta que exijo, gruñó. La muchacha asintió rápidamente y se retiró del despacho caminando hacia atrás. Roberto le dio un pequeño sorbo a la bebida humeante y suspiró hondo. Una sensación de profunda y retorcida satisfacción invadió todo su cuerpo. Todo en su vida estaba fríamente calculado, medido y bajo estricto control. Había trabajado sin descanso durante años para llegar a esa codiciada silla de piel. Había pisoteado a decenas de compañeros, robando sus méritos para lograr el ascenso. No le importaba en absoluto a quién tuviera que aplastar en su camino al éxito. Su única y enfermiza meta era convertirse en director regional antes de diciembre. Para lograrlo, su sucursal debía ser la joya indiscutible de la corona corporativa. Un santuario exclusivo, brillante y elitista para la alta sociedad de la ciudad. En su mundo de lujo, de coches deportivos y perfección estética, no había lugar para los débiles. Miró a través de los enormes ventanales de seguridad hacia la calle gris. Sonrió con pura malicia al ver que el molesto anciano ya no estaba a la vista. ¡Qué asco de gente!, de verdad, murmuró Roberto para sí mismo, ajustándose la corbata de seda. Un cliente habitual, el multimillonario dueño de una gran constructora, se acercó a su mesa. Ha hecho usted muy bien, Roberto, le felicitó el corpulento empresario con voz ronca. Ese viejo inútil solo venía a mendigar atención y a hacernos perder nuestro valioso tiempo. Deberían prohibir la entrada a este tipo de establecimientos a la gente de su clase. Roberto asintió con una enorme sonrisa de suficiencia, mostrando sus dientes blanqueados. Aquí solo queremos excelencia, don Arturo. Solo lo mejor para clientes como usted. No voy a permitir que la imagen de mi banco se ensucie por la presencia de perdedores. Nadie en toda la sucursal pensó por un segundo en el frío mortal que hacía ahí fuera. Nadie sintió la más mínima empatía por un abuelo frágil e indefenso de casi 80 años. El dinero, la ambición desmedida y el estatus habían silenciado por completo sus conciencias humanas. A varias manzanas de distancia,
Elías caminaba a paso lento pero constante. El agua helada de la lluvia caía implacable sobre sus hombros encorvados. Sus zapatos viejos y deformados chapoteaban en los charcos oscuros de la acera. El frío cortante del viento invernal le enrojecía la nariz y las mejillas arrugadas. Pero dentro de su pecho, un fuego abrasador y justiciero ardía con tremenda furia. No era solo rabia por la humillación pública que acababa de sufrir en sus propias carnes. Era una profunda, oscura y dolorosa decepción hacia la naturaleza del ser humano. Elías había elegido llevar esa ropa gastada y raída de forma totalmente deliberada. Había elegido salir a la calle sin sus habituales escoltas, sin su chofer y sin sus lujos. Le gustaba mantener los pies firmemente anclados en la dura realidad de la calle. Quería recordar siempre de dónde venía, lo que costaba vivir y lo difícil que era ganar un sueldo. Pero aquel pequeño experimento social, disfrazado de rutina matutina, le había roto el corazón. Había visto la verdadera y espantosa cara de la arrogancia en los ojos oscuros de Roberto. Había sentido el desprecio asqueroso y clasista de las personas que se creían superiores. Recordó con nitidez las miradas frías de los clientes adinerados en el interior del banco. Hombres de negocios y mujeres de la alta sociedad que no movieron ni un solo músculo para ayudarlo. Personas vacías que aplaudieron en silencio mientras el guardia lo echaba a patadas como a un perro callejero. La aplastante injusticia de la situación le pesaba mucho más que su grueso abrigo mojado. ¿Cuántos ancianos sufrían aquel mismo maltrato sistemático e invisible cada día de sus vidas? ¿Cuántas personas humildes, trabajadores cansados y madres solteras eran aplastadas por tipos como Roberto? ¿Cuántas lágrimas silenciosas se derramaban a diario por culpa de la inmensa soberbia de los poderosos? Elías apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Sintió el sabor amargo y salado de la lluvia mezclándose con su propia indignación. Sus dedos, ahora totalmente firmes y sin rastro de temblor, seguían sosteniendo el teléfono. El aparato seguía pegado a su oreja, oculto por el cuello alzado de su abrigo. El tono de llamada continuaba sonando de forma rítmica, monótona y constante en medio de la tormenta. Mientras tanto, en la cálida sucursal, Roberto revisaba unas complejas gráficas de rendimiento financiero. La enorme pantalla de su ordenador mostraba cifras impresionantes con muchos ceros a la derecha. Se sentía el amo y señor, el rey absoluto de su pequeño y brillante universo de cristal. Creía tener el poder divino de decidir quién valía la pena y quién no valía absolutamente nada. Se sentía totalmente intocable. Se sentía infinitamente superior al resto de los insignificantes mortales que caminaban por la calle. Afuera, en la cruda intemperie, Elías se detuvo bajo el viejo y descolorido toldo de una pequeña cafetería. Necesitaba resguardarse un momento de la furia desatada de la tormenta que azotaba la ciudad. El olor reconfortante a pan tostado y a leche caliente con canela llegó de pronto hasta su nariz. Le recordó vivamente a su dura infancia, a aquellos años oscuros cuando no tenía ni para comer. Aquella época de escasez y miseria extrema le había enseñado el verdadero y auténtico valor de la dignidad. Una dignidad humana y sagrada que el joven y estúpido Roberto había intentado pisotear y destruir. Pero Roberto había cometido el error más grave, estúpido y catastrófico de toda su miserable carrera. Había humillado cruelmente a la persona equivocada, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Había pateado el nido de avispas y había despertado a un gigante dormido bajo un simple disfraz de mendigo. Elías observó su propio reflejo cansado en el cristal empañado y mojado del escaparate de la cafetería. Vio a un anciano aparentemente frágil, empapado por la lluvia y a simple vista, totalmente inofensivo. Pero detrás de esos ojos grises e inyectados en sangre, se ocultaba un poder corporativo incalculable. De pronto, el monótono tono de llamada cesó abruptamente en el auricular del teléfono móvil. Alguien al otro lado de la línea, en un despacho de alta seguridad a muchos kilómetros de allí, descolgó. «Dígame, señor, ¿se encuentra usted bien?», respondió una voz masculina, grave y extremadamente profesional. Era una voz profunda, respetuosa y en estado de alerta máxima.
La voz de un hombre de extrema confianza que sabía exactamente con quién demonios estaba hablando. Elías respiró hondo, dejando que el aire helado y purificador de la calle llenara por completo sus pulmones. Su tono de voz, antes frágil y tembloroso, cambió radicalmente de forma instantánea. Ya no quedaba ni rastro del anciano asustado, débil y tartamudo que había entrado pidiendo ayuda al banco. Su voz sonó ahora de forma grave, autoritaria, fría como el mismísimo hielo y absolutamente letal. Era la voz inconfundible de un hombre de enorme poder, acostumbrado a dar órdenes absolutas. Prepara mi coche oficial y ven a recogerme inmediatamente a la ubicación que marca mi GPS. Estoy exactamente a 3 manzanas de la sucursal principal de nuestro distrito financiero. Hubo un breve pero muy tenso silencio al otro lado de la línea telefónica encriptada. ¿Ha ocurrido algo inusual en su visita de incógnito a la sucursal, señor? ¿Alguien le ha molestado? Elías clavó su penetrante mirada en el vacío infinito de la calle oscura y mojada. Ha ocurrido que tenemos una asquerosa plaga de ratas clasistas habitando en mi propia casa. Y mañana por la mañana a primera hora, voy a exterminar personalmente a la más grande y gorda de todas. Quiero que me consigas el expediente completo y detallado del director actual de esa sucursal en concreto. Se llama Roberto, y quiero saberlo absolutamente todo sobre su patética y miserable existencia. Sus cuentas bancarias, sus deudas ocultas, sus sucias ambiciones, sus vicios y todas sus malditas debilidades. Sí, señor, entendido. Lo tendrá cifrado sobre su escritorio personal en menos de una hora. ¿Desea ordenar algo más? Elías apretó con enorme y renovada fuerza la vieja libreta azul que aún guardaba en el bolsillo. Sí, convoca una reunión de emergencia y de carácter obligatorio de todo el Consejo de Administración. Diles que cancelen todas sus agendas. Mañana, a primera hora, vamos a hacer una limpieza muy profunda en esta empresa. Elías colgó el teléfono de golpe, sin esperar a escuchar ninguna respuesta más por parte de su asistente personal. La tormenta invernal seguía rugiendo con terrible fuerza sobre los tejados grises de la ciudad. Pero la verdadera y más devastadora tempestad estaba a punto de desatarse sin piedad sobre aquel arrogante banco. El eco de los tacones caros resonaba con fuerza contra el mármol del banco. Roberto caminaba de un lado a otro frente a sus 50 empleados. Había convocado una reunión improvisada en el centro exacto de la sucursal. Su pecho estaba inflado de un orgullo tóxico, ciego y desmedido. Sentía que su autoridad acababa de ser consagrada por la alta sociedad. Los trabajadores estaban formados en una línea perfectamente recta y militar. Mantenían la cabeza gacha, totalmente intimidados por la presencia del director. Nadie se atrevía a mirarlo directamente a sus fríos ojos oscuros. El miedo flotaba en el ambiente, denso y amargo como el humo. Lo que ha pasado hoy no puede volver a repetirse jamás, sentenció él. Su voz cortó el silencio absoluto de la enorme sala de forma tajante. Este banco es un santuario sagrado para la élite financiera de la ciudad. No somos un triste comedor social para jubilados muertos de hambre. No voy a tolerar que entre la basura de la calle a mi prestigiosa sucursal. Quiero que los guardias bloqueen la entrada a cualquiera que no vista ropa de marca. En el extremo derecho de la fila, una joven mujer tragó saliva con mucha fuerza. Se llamaba Clara y trabajaba como cajera de ventanilla desde hacía 3 años. Era una joven madre soltera que luchaba desesperadamente por llegar a fin de mes. Su uniforme barato le quedaba un poco grande y sus manos estaban muy ásperas. Conocía demasiado bien el amargo sabor de la pobreza y la humillación diaria. Clara levantó la vista tímidamente hacia el arrogante y engreído director. Señor, susurró con un hilo de voz frágil y temblorosa. Roberto se detuvo en seco y giró la cabeza como un auténtico depredador. Sus ojos oscuros e implacables se clavaron en la frágil figura de la cajera. ¿Qué has dicho, Clara? Habla más alto si tienes algo útil que aportar. El tono de Roberto destilaba un veneno lento, ácido y muy peligroso. Clara sintió que las rodillas le temblaban bajo la delgada falda del uniforme. Pero su conciencia limpia le impedía callar ante una injusticia tan monstruosa. Ese anciano, el señor Elías,
Tenía una libreta azul muy antigua. Yo vi la numeración cuando usted se la tiró al suelo, señor director. Es un cliente legítimo, su cuenta está plenamente activa en nuestro sistema. Tal vez ese pobre hombre solo necesitaba sacar dinero para comer hoy. O quizás necesitaba retirar sus ahorros para comprar sus medicinas urgentes. Un murmullo ahogado y de auténtico terror recorrió la fila de los demás empleados. Todos pensaron de inmediato que Clara acababa de firmar su sentencia de despido. Roberto dejó escapar un suspiro de profunda y muy teatral indignación. Caminó lentamente hacia ella, acortando la distancia de forma amenazante. El sonido de sus zapatos italianos resonaba como los golpes de un martillo. El olor asfixiante y dulzón de su perfume caro inundó las fosas nasales de la chica. Se detuvo a escasos 3 centímetros de su rostro, invadiendo todo su espacio vital. Eres muy conmovedora, Clara. Realmente lo eres, se burló él con voz rasposa. Su sonrisa era una mueca cargada de infinita crueldad, cinismo y desprecio. Pero te recuerdo que te pago el salario mínimo para que cuentes billetes de otros. No te pago para que pienses, ni mucho menos para que sientas compasión. Eres la última empleada en el escalafón de este enorme banco internacional. Eres totalmente prescindible, un simple número que puedo borrar con un clic. Clara bajó la mirada de inmediato, sintiendo las lágrimas calientes asomar. El fuego de la humillación pública le encendió rápidamente las mejillas pálidas. Sé muy bien que crías sola a tu hijo pequeño sin la ayuda de ningún hombre, continuó él. Sé que vives de alquiler en un barrio marginal y que llegas en autobús cada mañana. Si te despido ahora mismo, no tendrías ni para comprarle pañales a tu crío. Acabarías pidiendo limosna en la calle, exactamente igual que ese viejo andrajoso. ¿De verdad quieres arriesgar el pan de tu propio hijo por defender a un inútil? El silencio que siguió a esas crueles palabras fue absoluto, pesado y asfixiante. Los demás empleados apartaron la vista al instante, sintiéndose cobardes y miserables. Nadie movió un solo músculo para defender a la joven madre trabajadora. El miedo visceral a perder sus escasos ingresos los había paralizado por completo. No, señor director, lo siento mucho, murmuró Clara con la voz rota por el llanto. Una lágrima solitaria y amarga resbaló por su mejilla hasta caer al suelo de mármol. La humillación absoluta de la cajera alimentó aún más el ego monstruoso de Roberto. Así me gusta más, que cada uno sepa exactamente cuál es su maldito lugar en la vida. Y el lugar de la gente fracasada como tú y como ese viejo, es revolcarse en el barro. Volved todos a vuestros puestos inmediatamente antes de que pierda la paciencia. Mientras tanto, a 3 oscuras calles de distancia, un enorme coche negro se detenía. Era un modelo de lujo extremo, blindado y con los cristales totalmente tintados. La lluvia resbalaba con elegancia por la impecable y reluciente carrocería oscura. Un chófer uniformado bajó rápidamente y abrió un enorme paraguas de tela negra. Abrió la pesada puerta trasera con extrema reverencia y un profundo respeto. Elías subió al vehículo, dejando atrás la fría, cruel y hostil calle invernal. El interior del coche olía a cuero nuevo, a madera de nogal y a calefacción cálida. Se quitó el abrigo mojado y andrajoso con un visible gesto de profundo asco. Debajo, no llevaba la ropa gastada y barata que todos en el banco creían haber visto. Llevaba una finísima camisa de seda blanca y unos pantalones de sastre perfectos. En su muñeca derecha brillaba un reloj clásico de coleccionista incalculable. Su asistente personal lo esperaba sentado en silencio en el asiento de enfrente. Era un hombre joven, de traje gris, con gafas de montura fina y una tablet en las manos. Señor, el expediente completo del director Roberto ya está listo en mi pantalla. Es mucho peor de lo que imaginábamos cuando analizamos sus últimas cifras. Está manchado de corrupción, tratos de favor a empresarios y un liderazgo tóxico. Elías asintió lentamente, secándose el cabello plateado con una pequeña toalla seca. Sus ojos grises brillaban ahora con la peligrosa e implacable intensidad del acero puro. Excelente, que la Junta Directiva Nacional esté preparada para mañana a primera hora. Ese niñato arrogante no tiene ni idea de la tormenta perfecta que acaba de desatar.
De vuelta en el banco, Roberto se sentó de nuevo en su inmenso trono de cuero negro. Estiró las largas piernas y cruzó ambas manos detrás de la cabeza perfectamente engominada. Se sentía invencible, como un dios omnipotente reinando en su pequeña pirámide de cristal. Decidió abrir su correo corporativo privado para revisar las últimas cifras de sus comisiones. Hizo un par de clics rápidos y descuidados con el caro ratón inalámbrico de su mesa. Pero, de repente, un extraño mensaje emergente parpadeó violentamente en su monitor. Era un correo electrónico de máxima prioridad con una enorme bandera roja de urgencia. El remitente directo era la mismísima Presidencia Ejecutiva Nacional del Grupo Financiero. Roberto frunció el ceño, totalmente extrañado, y acercó el rostro a la brillante pantalla. Su corazón dio un levísimo pero incómodo vuelco dentro de su pecho encorbatado. El asunto del correo electrónico contenía una sola frase escalofriante y misteriosa. Auditoría sorpresa y evaluación de cese inmediato sucursal 042. Y justo debajo, adjunto al temible mensaje del Comité de Máxima Autoridad Central. Aparecía un enorme número de cuenta bancaria que a Roberto le resultaba extrañamente familiar. Era exactamente la misma numeración que figuraba en la portada de la libreta azul. La misma vieja libreta que él acababa de tirar al suelo con infinito desprecio. Roberto sintió como un primer y terrorífico escalofrío helado le recorría la columna vertebral. El sudor frío resbaló lentamente por la frente del arrogante banquero. Roberto parpadeó varias veces frente a la enorme y brillante pantalla. La notificación del correo electrónico seguía allí, latiendo en rojo. Esa advertencia de auditoría sorpresa no tenía absolutamente ningún sentido. Él era el empleado estrella, el rey de las comisiones regionales. Sus números de ventas eran los más altos de todo el distrito financiero. ¿Por qué la Presidencia Nacional querría evaluar su cese inmediato? Acercó el rostro al monitor, entrecerrando sus oscuros y crueles ojos. Volvió a leer detenidamente la numeración de 14 dígitos. Era exactamente la misma secuencia de números de la libreta azul. La libreta mugrienta de aquel viejo andrajoso que acababa de echar. El corazón de Roberto latía ahora con un ritmo arrítmico y pesado. Sus dedos, normalmente ágiles y firmes, temblaron al coger el teléfono. Marcó la extensión directa del Departamento de Informática Central. Dime a quién pertenece esta maldita cuenta bancaria, ordenó. Dictó los números con voz ronca y cargada de una extraña urgencia. Al otro lado de la línea, el técnico tecleó durante unos angustiosos segundos. El sonido de las teclas resonaba como pequeños martillazos lejanos. Señor director, no tengo acceso a esa información, dijo el informático. ¿Cómo que no tienes acceso? Soy el director de la sucursal más VIP. El sistema bloquea la lectura, señor. Es una cuenta de nivel negro. Roberto sintió que el aire acondicionado le congelaba las cuerdas vocales. Las cuentas de nivel negro eran una auténtica leyenda urbana corporativa. Pertenecían únicamente a los fundadores originales y al gran capital. Eran cuentas sin límite de fondos, blindadas por seguridad nacional. Debe haber un error informático en tu estúpido sistema, gruñó Roberto. Nadie en esta ciudad posee una cuenta de nivel negro, ¿me oyes? Y mucho menos un viejo vagabundo que huele a rancio y a humedad. El director colgó el teléfono de un violento y seco golpe contra la mesa. Su enorme ego tóxico acudió rápidamente en su propia ayuda psicológica. Su cerebro arrogante fabricó una mentira reconfortante al instante. Aquel viejo asqueroso debía haber robado la dichosa libreta azul. Seguramente la encontró en la basura o se la quitó a algún millonario. Sí, eso tenía que ser. No había otra explicación lógica posible para él. El abuelo andrajoso era un vulgar ladrón intentando estafar al banco. Roberto respiró profundamente y esbozó una sonrisa macabra y aliviada. Había evitado un fraude millonario al expulsar a aquel delincuente. Cuando la auditoría llegara, lo condecorarían como a un héroe absoluto. Volvió a recostarse en su sillón de piel, recuperando su asquerosa soberbia. Mientras tanto, en el ático más alto e imponente de la gran ciudad, Elías observaba el horizonte iluminado a través del inmenso cristal blindado. Su espectacular mansión flotaba sobre las nubes grises y la contaminación.
El suelo de madera de roble irradiaba un calor suave y muy agradable. Una tenue música clásica sonaba de fondo, relajante, pura y majestuosa. El anciano ya no parecía frágil, ni vulnerable, ni mucho menos pobre. Vestía una elegante bata de seda oscura sobre su impecable ropa a medida. En su mano derecha sostenía una copa del coñac más exclusivo del mundo. Frente a él, su asistente personal proyectaba varios hologramas luminosos. Eran los expedientes confidenciales de todos los empleados del banco. Roberto ha desviado fondos de cuentas de clientes menores, explicó el asistente. Y ha utilizado ese dinero para inflar artificialmente sus propias comisiones. Es un parásito corporativo que abusa sistemáticamente de su poder. Elías dio un pequeño sorbo a su bebida, saboreando el intenso licor añejo. Su rostro arrugado reflejaba una decepción profunda, amarga e insalvable. Ese joven ha olvidado que detrás de cada euro hay un ser humano real. Ha olvidado que el verdadero liderazgo requiere enorme humildad y empatía. Pero veo que no toda la sucursal está podrida hasta la raíz, afortunadamente. El anciano señaló con su dedo índice una fotografía en la pantalla flotante. Era el rostro pálido, cansado y asustado de Clara, la joven cajera. Esa muchacha fue la única que intentó defender mi integridad hoy. Investiga su situación personal, sus deudas y el estado de salud de su hijo. Mañana mismo la vamos a ascender. Se lo ha ganado con su inmensa valentía. El asistente asintió en respetuoso silencio y anotó la orden en su tableta. Todo está preparado para mañana a primera hora, señor presidente. El Consejo de Administración ha cancelado todos sus vuelos internacionales. Estarán allí presentes en la sucursal, tal y como usted ha ordenado tajantemente. Elías miró el pesado reloj de oro macizo que descansaba sobre su escritorio. La noche había caído pesadamente sobre la metrópolis invernal y ruidosa. Sabía que Roberto estaría durmiendo plácidamente, creyéndose intocable. Pero el amanecer traería consigo un huracán de justicia social implacable. La mañana siguiente amaneció inusualmente fría, despejada y muy brillante. El sol de invierno se reflejaba en los inmensos ventanales de cristal del banco. Roberto llegó a su oficina exhibiendo una sonrisa de absoluta superioridad moral. Llevaba un traje nuevo, aún más caro y ostentoso que el del día anterior. Estaba listo para recibir a los altos auditores y demostrar su inmenso valor. Se paseó por la zona VIP saludando a los clientes más adinerados del barrio. Ignoró olímpicamente a los trabajadores, tratándolos como a simples muebles. Clara, la cajera, contaba billetes en su ventanilla con los ojos muy hinchados. Había pasado la noche en vela, aterrada por la idea de perder su humilde empleo. De repente, las grandes puertas automáticas de seguridad se abrieron de par en par. Una ráfaga de viento gélido barrió el cálido y perfumado aire de la entrada. El rugido del tráfico inundó por unos segundos el silencioso y elitista santuario. Los pasos de tacones caros y los murmullos arrogantes se detuvieron al unísono. Todas y cada una de las miradas se giraron hacia la imponente entrada de mármol. Allí estaba de pie, estoico y silencioso, exactamente el mismo hombre del día anterior. Don Elías había regresado al escenario exacto de su espantosa humillación pública. Llevaba puesto el mismo abrigo gris deshilachado, barato y con olor a humedad. Sus zapatos viejos y sin brillo pisaron de nuevo el impecable suelo reluciente. Pero esta vez, su postura corporal era radical, absoluta y sorprendentemente distinta. Ya no estaba encorvado bajo el peso invisible de la vergüenza y el miedo. Su espalda estaba recta, profundamente orgullosa, firme como un pilar de acero puro. Su mirada ya no buscaba clemencia, ni compasión, ni ningún tipo de ayuda. Era la mirada fría, analítica y calculadora de un veterano cazador frente a su presa. Roberto se detuvo en seco en medio de la sala, sintiendo que la sangre le hervía de rabia. Su rostro juvenil se deformó en una fea mueca de asco y furia incontrolable. ¿Cómo se atrevía aquel asqueroso trozo de basura a volver a entrar en su territorio? El director caminó hacia él a grandes zancadas, apretando los puños con suma violencia. Iba dispuesto a arrastrarlo por el cuello hasta la calle si era estrictamente necesario.
Usted es un maldito insolente de la peor calaña. Rugió Roberto, perdiendo los papeles. Su grito histérico y despectivo resonó en cada rincón de la exclusiva sucursal bancaria. Guardias, llamen a la policía ahora mismo y que arresten a este vagabundo. 2 hombres de seguridad corrieron pesadamente hacia la figura inmóvil del anciano. Pero Elías levantó una sola mano alzada en el aire, con la palma abierta hacia adelante. Fue un gesto tan inmensamente autoritario y magnético que los guardias frenaron en seco. Había algo profundamente intimidante, antiguo y poderoso en el silencio de aquel viejo. Elías metió la mano en el bolsillo gastado de su abrigo andrajoso y húmedo. Sacó la pequeña y arrugada libreta azul de aspecto insignificante y pobre. La levantó muy lentamente frente al rostro enrojecido y furioso de Roberto. No he venido a pedirle absolutamente nada, joven y arrogante ignorante. La voz de Elías era potente, grave y resonó con un eco sepulcral en toda la sala. He venido a cerrar definitivamente mi cuenta de ahorros y a retirar todo mi dinero. Y le aseguro firmemente que, cuando lo haga, este banco quebrará hoy mismo. Roberto soltó una carcajada estridente, histérica y llena de una profunda burla maliciosa. Pero al mirar fijamente los inquebrantables ojos grises del anciano, la risa murió en su garganta. El eco de aquellas palabras flotó en el ambiente cargado de una tensión insoportable. Los clientes millonarios se miraron entre sí con evidente y genuino desconcierto. Nadie entendía de dónde sacaba aquel frágil anciano semejante autoridad y seguridad. Clara observaba la escena desde su ventanilla con el corazón encogido en un puño. Roberto intentó mantener a toda costa su falsa fachada de superioridad y cinismo. Pero una solitaria gota de sudor frío y traicionero resbaló por su nuca perfectamente afeitada. Había recordado de golpe el correo rojo y el misterio de la cuenta de nivel negro. ¿Y si aquel vagabundo de aspecto miserable no había robado la libreta azul? ¿Y si estaba a punto de cometer el mayor, más estúpido y definitivo error de toda su vida? ¿Retirar su dinero?, escupió Roberto, intentando ocultar que su voz temblaba ligeramente. Claro que sí, abuelo. Yo mismo me encargaré personalmente de cerrar su patética cuenta. El director le arrancó la libreta de las manos con un gesto cargado de violencia. Caminó rápidamente hacia el mostrador principal, totalmente cegado por su propia soberbia. Iba a demostrar frente a todos los presentes que aquel viejo infeliz no era nadie importante. Iba a humillarlo por última y definitiva vez antes de mandarlo directo a una celda de prisión. Llegó al ordenador central y tecleó con furia los 14 números en el terminal de seguridad. Pulsó la tecla de confirmación con tanta fuerza que casi rompe el teclado de plástico. Y entonces, el infalible sistema informático del banco hizo algo que nunca antes había hecho. La inmensa pantalla plana parpadeó violentamente de repente. Un destello de color rojo sangre iluminó el rostro pálido de Roberto. El sonido de un pitido agudo y ensordecedor cortó el denso aire. No era la típica y aburrida interfaz de una cuenta de ahorros normal. No aparecían los datos personales del cliente en ninguna parte. Tampoco había ningún saldo económico disponible en color verde. Toda la brillante pantalla del ordenador central se volvió negra. Un enorme símbolo de advertencia apareció en el centro exacto. Las letras rojas y mayúsculas parpadeaban acceso denegado. Y justo debajo, el mensaje más temido en el sector financiero. Cuenta de nivel negro. Protocolo de máxima seguridad. Roberto dejó de respirar durante unos segundos interminables. Sintió que el duro suelo de mármol desaparecía bajo sus zapatos caros. Sus manos, firmemente apoyadas en el teclado, comenzaron a temblar. Un sudor frío, espeso y muy incómodo brotó de su frente y de su cuello. Tragó saliva con fuerza, pero su garganta estaba completamente seca. El pánico más absoluto y visceral se apoderó de su cerebro arrogante. Pero su inmenso y tóxico ego se negó a aceptar la cruda realidad. Su mente retorcida buscó desesperadamente una excusa salvavidas, una justificación para no perder de golpe su amado trono de cristal. Es un maldito fraude informático, gritó Roberto a pleno pulmón. Señaló al anciano con un dedo acusador, tembloroso y cobarde.
Este viejo miserable ha intentado hackear nuestro sistema de seguridad. Es un delincuente profesional, un vulgar estafador cibernético. Los clientes adinerados ahogaron un grito al unísono de puro terror. Algunos retrocedieron rápidamente, alejándose de don Elías por instinto. Una señora muy rica abrazó su bolso de diseño contra su pecho latiendo. Don Elías, sin embargo, no movió ni un solo músculo de su cansado cuerpo. Mantuvo su postura erguida, inmensamente digna y totalmente serena. Sus ojos grises observaban en silencio el patético espectáculo de Roberto. Eran los ojos fríos de un juez implacable a punto de dictar sentencia. Te exijo que me devuelvas mi libreta ahora mismo, muchacho insolente. La voz del anciano era sorprendentemente profunda, calmada y muy peligrosa. Y te sugiero encarecidamente que cierres la cuenta antes de que sea tarde. Roberto soltó una carcajada nerviosa, aguda, rota y totalmente desquiciada. ¿Cerrarla? Voy a meterte en la peor cárcel del país, viejo asqueroso. Guardias, sujeten a este estafador contra el suelo ahora mismo. Llamen a la policía armada. Que vengan de inmediato con las esposas. Los dos enormes guardias de seguridad se abalanzaron sobre el abuelo. Agarraron los brazos del anciano con extrema violencia, fuerza y rudeza. Apretaron la vieja tela de su abrigo desgastado sin ningún tipo de piedad. Elías sintió un dolor agudo y punzante en sus frágiles articulaciones, pero su rostro arrugado no mostró la más mínima señal de sufrimiento físico. Soportó la fuerte presión con una fortaleza interior totalmente inquebrantable. Clara, la cajera, no pudo soportar más aquella repugnante injusticia. Salió corriendo rápidamente de detrás de su cristal de seguridad blindado. Por favor, no le hagan daño físico. Es un hombre muy mayor, suplicó ella. Señor director, el sistema informático de la central no miente jamás. Esa cuenta es real. Usted está cometiendo un error absolutamente terrible. Roberto giró su rostro hacia ella, totalmente desfigurado por la ira ciega. Tú estás despedida, pedazo de basura inútil e incompetente. Bramó él. Recoge tus miserables cosas y lárgate de mi banco ahora mismo, rata. No quiero volver a ver tu asquerosa cara de perdedora y madre soltera. Las lágrimas brotaron al instante de los ojos cansados de la joven mujer. Sintió que su pequeño y frágil mundo entero se desmoronaba en un segundo. ¿Cómo iba a alimentar a su bebé hambriento aquella misma noche oscura? Pero a pesar del inmenso miedo, se quedó de pie junto al anciano. No pensaba abandonar a un pobre abuelo ante aquellos matones uniformados. Don Elías miró a Clara con una profunda, inmensa y sincera ternura. Un ligero brillo de eterno agradecimiento iluminó sus fríos ojos grises. No llores, hija mía. Nadie va a despedirte en el día de hoy, le susurró. Este hombre ya no tiene ningún tipo de autoridad para despedir a nadie. Roberto escuchó aquellas osadas palabras y sintió que estallaba de rabia. Cállate la boca, viejo farsante. Yo soy el mismísimo Dios en este banco. Yo decido libremente quién come y quién se muere de hambre en la calle. El director se giró de nuevo hacia el brillante ordenador principal. Iba a forzar todo el sistema usando sus credenciales de máxima autoridad. Iba a demostrar que era el amo y señor absoluto de aquella sucursal elitista. Tecleó su código secreto de director regional con furia totalmente salvaje. Introdujo su larga contraseña personal para anular el bloqueo de seguridad. Voy a borrar tu falsa cuenta de nuestro sistema para siempre, gruñó él. Vas a desaparecer de la faz de la tierra económica, sucio y pobre mendigo. Roberto pulsó la tecla de anulación con todas las fuerzas de su brazo. Esperó ver la pantalla volver a su aburrido y seguro color azul habitual. Esperó ver el ansiado mensaje de confirmación de su estricta orden directa. Pero en lugar de eso, todo el banco pareció cobrar una terrorífica vida propia. Las luces blancas, perfectas y brillantes del techo se apagaron de golpe. Una siniestra iluminación roja de emergencia bañó toda la inmensa sala. Las pesadas persianas metálicas de las ventanas comenzaron a bajar solas. El sonido mecánico de los gruesos engranajes resonó con muchísima fuerza. Las puertas de cristal de la entrada se bloquearon de forma automática. Un potente y agudo sonido de alarma de intrusión se activó en el interior.
El pánico estalló finalmente entre los asustados clientes más exclusivos. Un hombre de negocios empezó a golpear el grueso cristal con su maletín caro. La elegante señora del abrigo de bisón comenzó a gritar histéricamente. Estaban atrapados. Nadie podía entrar ni salir de la hermética sucursal. Roberto retrocedió torpemente, chocando su espalda contra una pesada mesa. Su respiración era superficial, muy rápida y cargada de un pánico doloroso. Miró la pantalla del ordenador, que ahora mostraba un nuevo y fatal mensaje. El texto parpadeaba furioso en letras blancas sobre el fondo rojo sangre. Decía alerta máxima, intento de sabotaje interno detectado. Y justo debajo, una letal cuenta regresiva había empezado a correr. 50 segundos, 49, 48, 47, ¿Qué demonios está pasando aquí? Tartamudeó Roberto, aterrorizado. Abrid las puertas, abrid las malditas puertas blindadas ahora mismo. Intentó teclear frenéticos comandos de cancelación, pero el teclado estaba muerto. El sistema central había desconectado su perfil de director para siempre. Don Elías se soltó del agarre de los guardias con un único movimiento firme. Los vigilantes estaban tan asustados que ni siquiera opusieron resistencia. El anciano se arregló las solapas de su abrigo andrajoso con suma lentitud. Te lo advertí, Roberto, dijo Elías, alzando por fin su potente voz. Te di la valiosa oportunidad de hacer tu trabajo con algo de humanidad. Pero elegiste la soberbia, la crueldad absoluta y la arrogancia ciega. El director del banco cayó pesadamente de rodillas sobre el suelo de mármol. Sus piernas ya no podían soportar el aplastante peso de su propio terror. El olor dulzón a su caro perfume se mezclaba ahora con el agrio olor del miedo. ¿Quién eres tú en realidad?, susurró Roberto, con la voz totalmente rota. ¿Qué demonios le has hecho a mi maravilloso banco, maldito monstruo? Elías caminó a paso lento hacia el joven, mirándolo desde muy arriba. El destello rojo de las luces de emergencia iluminaba su rostro severo. Este no es tu banco, muchacho. Nunca lo ha sido, respondió el anciano. La cuenta regresiva en la gran pantalla llegó por fin a un absoluto cero. Un clic ensordecedor y mecánico resonó en las inmensas puertas principales. Los pesados cerrojos magnéticos de alta seguridad se desactivaron de golpe. Las gigantescas puertas de cristal se abrieron lentamente de par en par. Una densa, fría y espectral niebla invernal entró arrastrándose por el suelo. El sonido simultáneo de múltiples motores muy potentes rugió en la calle exterior. Una enorme caravana de 6 coches negros blindados acababa de llegar. Aparcaron bruscamente, bloqueando todo el acceso peatonal de la ancha acera. Decenas de hombres vestidos con trajes oscuros y auriculares empezaron a bajar. Eran los equipos de seguridad personal más letales y caros de la ciudad. No eran simples guardias de banco, parecían agentes de las fuerzas especiales. Roberto comprendió entonces, con un horror absoluto, profundo y paralizante. No venía la policía local a arrestar a un simple y pobre viejo vagabundo. Venía la mismísima élite corporativa a desatar el infierno sobre su cabeza. Y de repente, del enorme coche central, bajó un hombre imponente y canoso. Era el presidente de la Junta Directiva Nacional de todo el grupo financiero. El fin definitivo de la carrera de Roberto acababa de cruzar la puerta. El inmenso silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Don Augusto, el presidente nacional, cruzó el umbral. Era un hombre imponente, de semblante duro y mirada gélida. Vestía un abrigo de cachemira negra que rozaba sus rodillas. A su lado caminaban 4 hombres de seguridad vestidos de oscuro. Llevaban armas visibles bajo sus elegantes chaquetas entalladas. Las luces rojas de emergencia seguían parpadeando en el techo. La alarma estridente había sido silenciada por control remoto. Ahora solo se escuchaba el fuerte repiqueteo de la lluvia exterior. Y la respiración agitada de los clientes millonarios atrapados. Roberto seguía tirado en el frío suelo de mármol de su banco. Su cerebro tardó varios segundos en procesar lo que veía. Cuando por fin reconoció el rostro del presidente, reaccionó. Un rayo de falsa y desesperada esperanza iluminó sus ojos ciegos. Su mente fabricó rápidamente una nueva y patética mentira. Pensó que la auditoría había venido a salvarlo del sabotaje.
Pensó que aplaudirían su enorme valor al retener al estafador. Se puso en pie de un salto, tambaleándose de forma muy torpe. Se alisó el traje arrugado con las manos sudorosas y heladas. Corrió hacia la entrada con una sonrisa forzada y sumamente servil. Don Augusto, gracias a Dios que ha llegado tan rápido, señor. La voz de Roberto sonó aguda, histérica y muy poco profesional. Hemos sufrido un ataque cibernético de extrema gravedad. El joven director señaló frenéticamente hacia el tranquilo anciano. Ese viejo andrajoso es un peligroso hacker internacional. Ha intentado robar todos los fondos de nuestra sucursal de élite. Pero yo lo he detenido arriesgando mi propia vida, señor presidente. He activado los protocolos de emergencia y he protegido el prestigio. Las palabras salían de su boca como una torrente de pura basura. Intentaba desesperadamente ocultar su incompetencia bajo su asqueroso ego. Los hombres de traje oscuro ni siquiera parpadearon al escucharlo. Don Augusto se detuvo en seco a escasos 2 metros de Roberto. Su rostro no mostraba ni la más mínima señal de aprobación o alivio. No había orgullo, ni felicitaciones, ni amabilidad en su dura mirada. Solo había un profundo, oscuro y absoluto desprecio visceral. Miró a Roberto como si fuera un bicho muerto y aplastado en el suelo. Un repugnante parásito que manchaba la alfombra de la entrada principal. El silencio del presidente fue un castigo mucho peor que cualquier grito. Hizo que el ambiente en la sala se volviera denso, helado e irrespirable. Los clientes de la zona VIP observaban la escena conteniendo el aire. El multimillonario dueño de la constructora tragó saliva y dio un paso atrás. La elegante señora del abrigo de bisón temblaba de pies a cabeza. Empezaban a darse cuenta de que algo muy oscuro y terrible estaba pasando. Aquel despliegue militar no era para atrapar a un pobre anciano de la calle. Las armas ocultas y los trajes de alta seguridad indicaban otra cosa. Todo gritaba que el verdadero objetivo era el propio y estúpido Roberto. El director sintió que el poco valor que le quedaba se evaporaba en el aire. La sonrisa servil se congeló de golpe en su rostro sudoroso y pálido. Señor, tartamudeó, dando un paso vacilante hacia su todopoderoso jefe. ¿Desea que mis guardias saquen a esta basura a la calle de inmediato? Roberto levantó la mano derecha para tocar el brazo del presidente. Quería demostrar una ridícula familiaridad pública que jamás había existido. Pero antes de que sus dedos rozaran la costosa tela del abrigo de cachemira. Uno de los enormes guardaespaldas se interpuso bruscamente en su camino. El agente empujó a Roberto con un único golpe seco, firme y brutal en el pecho. El joven director salió despedido hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Cayó de espaldas de forma humillante sobre un lujoso sofá de cuero blanco. El golpe le sacó todo el aire de los pulmones con un quejido muy sordo. No se atreva a tocar al presidente de esa forma, gruñó el guardaespaldas. La voz del agente era pura grava, fría, mecánica y carente de emociones. Clara, la humilde cajera, observaba absolutamente todo desde su puesto. Su corazón latía desbocado, incapaz de asimilar la increíble situación. Aquel arrogante monstruo estaba siendo pisoteado públicamente frente a todos. El mismo hombre que había destruido su dignidad hacía tan solo 10 minutos. Estaba cayendo irremediablemente en su propia y asquerosa trampa de vanidad. El fuerte olor a pánico que desprendía Roberto inundaba ahora la sala. Don Augusto finalmente abrió la boca para dictar su primera sentencia. Su voz era un trueno grave que hizo vibrar los enormes cristales del banco. Eres la vergüenza más grande en la historia de toda esta institución. Cada palabra era un clavo oxidado en el ataúd profesional de Roberto. He leído tu expediente de arriba abajo durante esta misma madrugada. He visto tus sucios robos, tus abusos de poder y tu inmensa crueldad diaria. Pero lo que te has atrevido a hacer en el día de hoy supera cualquier límite. Roberto negaba frenéticamente con la cabeza, llorando lágrimas de puro pánico. No, señor, se lo juro, yo solo quería proteger la imagen perfecta del banco. Este lugar es solo para gente de éxito, no para vagabundos asquerosos. Mírelo, por favor, huele mal, es un trozo de basura totalmente insignificante. El presidente cerró los ojos durante un largo segundo, respirando muy hondo.
Una gruesa vena palpitaba de auténtica furia homicida en su cuello grueso. Avanzó un paso más hacia Roberto, proyectando una sombra aterradora sobre él. Tú no sabes absolutamente nada sobre el verdadero éxito, maldito infeliz. Tú solo eres un niño estúpido y mimado jugando con el dinero de otras personas. Un triste y miserable tirano de oficina sin alma, sin empatía y sin cerebro. El presidente se giró lentamente, dándole la espalda al patético y lloroso joven. Su aguda mirada escaneó la inmensa y silenciosa sucursal bancaria bañada en rojo. Buscaba algo sumamente importante, o, mejor dicho, buscaba a alguien en concreto. Ignoró por completo a los clientes millonarios que lo miraban con puro pavor. Ignoró a los inútiles guardias de seguridad locales que temblaban de miedo. Sus fríos ojos se clavaron finalmente en la solitaria figura del humilde anciano. Don Elías seguía de pie en el centro exacto de la inmensa sala de operaciones. Su viejo abrigo gris y deshilachado contrastaba brutalmente con el lujo del lugar. Sus arrugadas manos estaban cruzadas a la espalda con una suprema elegancia. La expresión de su rostro cansado era de una calma y una paz absolutas. Y entonces ocurrió algo que paralizó el corazón de todos y cada uno de los presentes. Algo que rompió por completo y para siempre las leyes de la gravedad social. El todopoderoso presidente nacional, dueño de medio país y temido por todos. El hombre que hacía temblar a los políticos, a los jueces y a los reyes. Comenzó a caminar lentamente hacia el humilde anciano de ropa gastada y pobre. Sus pesados zapatos resonaban en el mármol con una firmeza casi militar. El silencio era tan absoluto que se podía oír el latido de la sangre en las sienes. Roberto observaba la extraña escena desde el sofá, temblando sin ningún control. Su cerebro colapsado intentaba encajar las piezas de un puzzle totalmente imposible. ¿Por qué el imponente presidente caminaba hacia aquel inútil y sucio vagabundo? ¿Por qué los armados guardaespaldas le abrían paso con tanto irreverencial respeto? Clara se secó las lágrimas con el dorso de la mano, asomándose sobre el cristal. Sentía que el aire estaba cargado de una electricidad pura, mágica y justiciera. La verdadera justicia divina estaba a punto de manifestarse en aquella misma sala. Don Augusto se detuvo a 1 metro exacto de distancia de don Elías. El presidente se arregló las impecables solapas de su carísimo abrigo oscuro. Y bajo la incrédula y espantada mirada de todos los millonarios arrogantes. Bajo los ojos desorbitados, inyectados en sangre y llenos de pánico de Roberto. Ocurrió el gesto más inesperado, chocante y revelador de toda la mañana. El todopoderoso presidente inclinó su pesada cabeza. No fue un simple y rápido saludo de cortesía profesional. Fue una reverencia profunda, total y de sumisión absoluta. Dobló su cintura hasta que su mirada apuntó directamente al suelo. Los enormes guardaespaldas armados imitaron el gesto al instante. 5 hombres letales inclinados ante un pobre anciano andrajoso. El silencio en la exclusiva sucursal se volvió asfixiante y denso. Roberto dejó de respirar de golpe en el lujoso sofá de cuero blanco. Sus ojos oscuros parecían a punto de salirse de sus propias órbitas. Aquella escena desafiaba toda la lógica de su patético y clasista mundo. Don Augusto se enderezó muy lentamente y con una visible pesadez. Una lágrima solitaria brilló en los ojos cansados del gran presidente. Le ruego que me perdone, mi señor, susurró con la voz rota. Hemos fallado miserablemente en proteger su sagrada visión. No tengo excusas para la terrible humillación que ha sufrido hoy. Elías asintió de forma casi imperceptible, pero con extrema dureza. Levanta la cabeza ahora mismo, Augusto, ordenó el anciano. Tú no eres el responsable de la podredumbre moral de este gusano. Pero sí eres el responsable de limpiar la basura que ha esparcido. Los ricos clientes VIP comenzaron a temblar de auténtico pavor. La elegante señora del abrigo de bisón retrocedió varios pasos torpes. Su rostro maquillado estaba blanco como el mármol bajo sus pies. De repente, sintió una profunda e insoportable vergüenza por su actitud. Recordó con horror cómo se había tapado la nariz al ver pasar al anciano. Se dio cuenta del colosal y terrible error que todos habían cometido allí. El empresario de traje gris se miró fijamente la punta de los zapatos.
Quería que la tierra se abriera y lo tragara vivo en ese mismo instante. Había aplaudido la crueldad de Roberto como un vil y cobarde cómplice. Ahora, el karma respiraba en su nuca con un aliento gélido y justiciero. Algunos clientes empezaron a murmurar entre ellos con gran nerviosismo. ¿Quién es este hombre en realidad?, susurró una joven heredera asustada. No puede ser un simple mendigo, mira cómo le habla al presidente. Nos equivocamos, Dios mío, nos equivocamos por completo con él. La percepción de toda la enorme sala estaba cambiando de forma radical. El viejo andrajoso ya no era un simple estorbo ni una mancha en el suelo. Era el silencioso epicentro de un poder absoluto, oscuro e incalculable. Roberto intentó levantarse del sofá, pero sus rodillas de gelatina cedieron. Volvió a caer pesadamente, sollozando en voz alta como un niño pequeño. El sudor frío le empapaba la camisa de seda bajo su carísimo traje a medida. Esto tiene que ser una maldita pesadilla, gritó, perdiendo la cordura. Es una broma de mal gusto. Ese viejo no es absolutamente nadie. Don Augusto giró el rostro hacia él con una lentitud casi depredadora. Su mirada cortó el denso aire como si fuera una enorme espada al rojo vivo. Cierra tu sucia boca ahora mismo, pedazo de basura incompetente. No eres digno ni de respirar el mismo oxígeno que consume este señor. ¿Tú crees que el verdadero poder se mide por el precio de tu estúpido traje? ¿Crees que el éxito consiste en humillar a quienes consideras inferiores? Pero no tienes ni la más remota idea de quién está de pie frente a ti. Clara observaba absolutamente todo desde su pequeño puesto de cristal. Su corazón de madre soltera latía lleno de una inmensa y cálida esperanza. Aquel abuelo de mirada amable no la había abandonado a su oscura suerte. Era una especie de ángel justiciero disfrazado de extrema pobreza urbana. Elías avanzó un par de pasos hacia el centro exacto del salón principal. Las luces rojas de emergencia seguían bañando su rostro severo y tranquilo. Este banco no se fundó para pisotear a los más vulnerables, dijo Elías. Su voz resonó en cada oscuro rincón, vibrando en el pecho de todos los presentes. Se creó para ayudar a los humildes trabajadores a construir un futuro digno. Se creó para que las familias sin recursos tuvieran un techo seguro donde dormir. Yo no construí este imperio financiero para alimentar egos enfermos como el tuyo. Roberto se arrastró por el suelo reluciente como una babosa asustada y patética. Llegó hasta los zapatos italianos del presidente nacional y se aferró a sus piernas. Don Augusto, por favor, se lo suplico por mi vida. Lloró amargamente el director. Soy su mejor empleado regional. Mire mis increíbles cifras de ventas. Yo le hago ganar millones a la junta directiva cada maldito trimestre del año. Augusto lo apartó bruscamente de una fuerte patada llena de profundo asco. Tus estupendas cifras están manchadas de sangre, de sudor y de lágrimas inocentes. Has estado robando sistemáticamente a ancianos, a viudas y a pequeños comerciantes. Creías que nadie de la cúpula revisaría jamás las cuentas de los clientes menos rentables. Pensabas que eras totalmente intocable en tu pequeña fortaleza de cristal y arrogancia. El empresario rico, que antes apoyaba a Roberto, dio un paso al frente con hipocresía. Yo exijo retirar todos mis fondos de esta sucursal ahora mismo, gritó el millonario. No quiero que mi respetable empresa esté vinculada a un delincuente como tú. La falsa lealtad de las personas poderosas es tan frágil como un trozo de papel mojado. Al ver caer al joven tirano, todos corrieron a ponerse del lado del vencedor inminente. Roberto vio cómo su amada y elitista alta sociedad le daba la espalda con total desprecio. La terrible humillación que él mismo había sembrado, ahora estaba cosechando su propia alma. Elías levantó una sola mano al aire y el silencio sepulcral volvió a reinar de inmediato. Era un control absoluto, mágico y aplastante sobre las emociones de todos los presentes. Nadie va a retirar sus fondos en el día de hoy, dictaminó el anciano con mucha calma. Porque la basura va a ser limpiada, esterilizada y expulsada esta misma mañana. Elías metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su viejo y gastado abrigo gris. Sacó un documento oficial, grueso, doblado y sellado con auténtica cera roja en el centro. Era un papel muy antiguo,
pesado, que olía a poder corporativo puro y casi ancestral. Se lo entregó lentamente a don Augusto, quien lo tomó con una reverencia casi religiosa. Clara miraba el grueso documento con los ojos muy abiertos, casi sin poder parpadear. Las letras doradas del encabezado brillaban de forma amenazante bajo la intensa luz roja. El olor a ozono, a miedo y a lluvia mojada llenaba ahora por completo todo el recinto. La arrogancia del joven director se había transformado en un pánico primitivo y muy animal. Lee mis exigencias en voz alta ante todos los presentes, Augusto ordenó el anciano. Que sepan de una vez por todas quién acaba de clausurar esta patética sucursal. El presidente desdobló el documento con las manos ligeramente temblorosas de respeto. Se aclaró la voz mientras Roberto ahogaba un gemido agudo de auténtico y puro terror. El secreto mejor guardado de toda la historia de la institución estaba a punto de ser revelado. El silencio se volvió tan denso que parecía estar hecho de plomo puro. Nadie se atrevía siquiera a tragar saliva en la exclusiva sala VIP. Las luces rojas de emergencia seguían girando en el techo. Proyectaban sombras afiladas como cuchillos sobre los rostros asustados. Don Augusto aclaró su garganta con un sonido áspero y muy profundo. Sus manos, firmes y seguras, sostenían el antiguo documento oficial. El papel grueso y pergaminado crujió ligeramente, rompiendo el vacío. Todos los presentes mantenían sus ojos clavados en el gran presidente. La respiración de Roberto era un silbido agónico, agudo y entrecortado. Sentía que el pecho le iba a estallar en 1000 pedazos de puro pánico. Por la autoridad suprema que me confiere este documento. Comenzó Augusto. Su voz resonó con la inmensa fuerza de una tormenta a punto de estallar. Y en presencia de la cúpula de seguridad nacional al completo. Reconozco públicamente la soberanía total e indiscutible de este hombre. Augusto giró su duro rostro hacia los aterrorizados clientes millonarios. Los miró con un asco infinito y una profunda decepción humana. Habéis escupido sobre la mano que protege todas vuestras fortunas. Habéis aplaudido felices la humillación pública del dueño de todo esto. El presidente señaló al anciano con un gesto lleno de inmensa reverencia. Les presento formalmente a don Elías Navarro de la Garza, fundador original, presidente honorífico y líder del Consejo Supremo, el creador absoluto y único dueño mayoritario de todo este grupo financiero. Las palabras cayeron como bloques de hormigón sobre el suelo reluciente. El impacto psicológico en la enorme sala fue devastador e inmediato. La elegante señora del abrigo de bisón dejó caer su carísimo bolso. El sonido del cuero golpeando el suelo resonó como un auténtico disparo. Sus piernas temblaron tanto que tuvo que apoyarse rápidamente en una columna. Su rostro, antes altivo y maquillado, estaba ahora blanco como la cal. El empresario de traje gris abrió mucho la boca, pero no emitió ningún sonido. Se quedó petrificado, incapaz de procesar el enorme error cometido. Ambos recordaron de golpe cómo habían despreciado aquel abrigo gastado, cómo habían juzgado el inmenso valor de un hombre por sus viejos zapatos. Cómo se habían tapado la nariz ante la presencia de un genio multimillonario. El silencio en la exclusiva sucursal se volvió verdaderamente ensordecedor. Era el pesado silencio del terror, de la culpa y de la vergüenza más absoluta. Roberto, tirado en el suelo, sintió que su mente se fracturaba por completo. La cruda realidad lo golpeó con la fuerza destructiva de un tren a toda velocidad. Aquel, viejo asqueroso y vagabundo, no era un pobre infeliz de la calle. Era el mismísimo dios de las finanzas que él tanto idolatraba en secreto. El arquitecto invisible de toda su carrera y de su pequeña, triste existencia. Y él, en su infinita, ciega y estúpida soberbia, lo había insultado cruelmente. Lo había echado a patadas a la calle bajo una peligrosa tormenta helada. Le había tirado sus documentos al suelo tratándolo como a un perro sarnoso. Roberto comenzó a arañar el mármol reluciente con sus manos temblorosas. Un gemido lastimero, agudo y casi animal escapó de su garganta reseca. No, no es posible, murmuraba el joven tirano, babeando de puro pánico. Yo no lo sabía, se lo juro que no lo sabía. Iba vestido como un pobre. Elías avanzó 2 pasos lentos,
acortando la distancia con el miserable director. Su rostro arrugado no mostraba ni una sola pizca de compasión o debilidad. Esa es exactamente la raíz de tu inmensa podredumbre moral, Roberto. La voz del anciano era un susurro gélido que helaba la sangre de todos. Tratas con respeto a los seres humanos solo cuando crees que tienen poder. Si ves un traje caro, te arrastras como un gusano servil y asqueroso. Pero si ves ropa humilde, sacas al monstruo arrogante que llevas dentro. Tu respeto no es real, es una simple, sucia y barata transacción comercial. Clara, la joven cajera, se tapó la boca con ambas manos temblorosas. Lágrimas cálidas de pura emoción y profundo alivio bañaban sus mejillas. El frágil abuelo al que había intentado proteger era una leyenda viva. Y a pesar de poseer una riqueza incalculable, emanaba una humildad genuina. Don Elías la miró de reojo y le dedicó una pequeñísima, pero cálida, sonrisa. Una promesa silenciosa de que su valiente bondad iba a ser recompensada. Luego, la fría mirada de acero del anciano volvió a clavarse en Roberto. El director regional seguía de rodillas, temblando como una frágil hoja. Su traje a medida estaba arrugado, arruinado por su propio sudor frío. El aroma a perfume caro había desaparecido, devorado por el hedor del miedo. Por favor, don Elías, se lo ruego por lo más sagrado. Sollozó Roberto. Las lágrimas brotaban de sus ojos oscuros, mezclándose con la saliva. Deme una segunda oportunidad, le prometo por mi vida que cambiaré. Seré humilde, limpiaré los baños de rodillas si es necesario. Pero, por favor, no me arruine la vida. No destruya mi brillante carrera. Elías lo observó con la misma frialdad con la que se mira a un parásito. Tuviste tu oportunidad ayer, cuando entré pidiendo ayuda educadamente. Tuviste otra gran oportunidad hoy, cuando Clara intentó hacerte entrar en razón. Pero elegiste aplastarla, humillarla y amenazarla con dejar a su hijo sin pan. No sientes ningún arrepentimiento real por el enorme dolor que causas. Solo sientes un terror profundo por las inminentes consecuencias de tus actos. El anciano fundador se giró lentamente hacia don Augusto, el presidente. Ejecuta la orden de limpieza total, Augusto. Ni un solo paso atrás. El presidente nacional asintió con un gesto rápido, seco y muy militar. Sacó un teléfono de comunicación encriptada de su abrigo de cachemira. Habló con voz baja, pero las tajantes palabras resonaron en la mente de todos. Que entren los auditores federales. Y que pasen los agentes de inmediato. Roberto levantó la cabeza de golpe, con los ojos inyectados en sangre. ¿Agentes de seguridad? ¿Auditores federales? Esto era mucho peor que un despido. Las pesadas puertas de cristal blindado se abrieron nuevamente hacia la calle. 6 hombres vestidos con austeros trajes grises entraron con grandes maletines. Llevaban placas brillantes del Ministerio de Hacienda colgadas en sus cinturones. Detrás de ellos, 4 policías uniformados caminaban con el rostro muy serio. El sonido metálico de unas pesadas esposas resonó en el tenso y frío ambiente. Roberto comprendió al instante la terrorífica y aplastante magnitud de su caída. No solo iba a perder su codiciado trabajo y su preciada posición social. Iba a perder su libertad, sus coches de lujo, su dinero y toda su vida. Sus cuentas secretas y sus fraudes con clientes vulnerables habían sido descubiertos. La caída social, económica y humana estaba siendo brutalmente absoluta. En un ataque de pánico ciego, desesperado y completamente irracional. El joven director se levantó del suelo con una agilidad casi sobrehumana. Sus ojos reflejaban la locura pura de un animal acorralado sin escapatoria. Empujó violentamente a un guardaespaldas, buscando una salida imposible. Pero antes de que pudiera dar un segundo paso hacia las puertas abiertas. Algo totalmente inesperado e impactante sucedió justo frente a la caja de seguridad. El pánico ciego y animal se apoderó de Roberto. Empujó al enorme guardaespaldas con una fuerza desesperada. Corrió hacia la salida principal tropezando con sus propios pies. Buscaba la puerta abierta como una rata que huye del fuego. Pero jamás imaginó lo que estaba a punto de suceder. El acaudalado empresario de la constructora se interpuso. El mismo hombre que antes celebraba sus crueles burlas.
El cliente millonario que le había reído todas las gracias. Dio un paso lateral y extendió su pesada pierna derecha. Roberto no tuvo tiempo de frenar su descontrolada carrera. Tropezó violentamente contra el duro zapato del empresario. Salió volando por los aires en un arco verdaderamente patético. Su cuerpo impactó contra el frío y duro suelo de mármol. Un crujido sordo, húmedo y muy feo resonó en toda la sala. El impecable rostro de Roberto se estrelló contra las baldosas. Su nariz, perfecta y operada, se rompió en el acto. Un hilo de sangre oscura manchó el reluciente suelo blanco. La señora del abrigo de bisón apartó su falda con profundo asco. «No me ensucies con tu sangre, asqueroso criminal», escupió ella. La hipocresía de la alta sociedad era absoluta y muy cruel. Cuando ya no les servía, lo tiraban como a un trapo sucio. Los 4 policías uniformados se abalanzaron sobre él al instante. 2 pesadas rodillas inmovilizaron su espalda contra el mármol. El sonido de las esposas metálicas cortó el aire como un látigo. Clic, clic, ese agudo sonido selló el final definitivo de su vida de lujos. El frío metal apretó sus muñecas, antes adornadas con oro macizo. «Tiene derecho a guardar silencio», recitó un policía con voz dura. «Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un tribunal». Roberto sollozaba amargamente, babeando sobre su propia sangre. Su carísimo traje a medida estaba rasgado, sucio y arruinado. Ya no quedaba ni un solo rastro del arrogante y engreído director. Solo era un hombre roto, patético, tembloroso y humillado públicamente. Mientras tanto, los 6 agentes federales cruzaron la enorme sala. Ignoraron por completo los lloros lastimeros del delincuente arrestado. Caminaron directamente hacia la lujosa oficina de la dirección VIP. Abrieron la puerta de cristal de una sola y violenta patada. Comenzaron a confiscar discos duros, ordenadores y cajas fuertes. Sus agendas ocultas y sus libros de contabilidad B fueron incautados. Cada céntimo que había robado iba a ser rastreado meticulosamente. Don Augusto se acercó a don Elías y le susurró al oído con respeto. «Señor, el bloqueo total de sus cuentas ha sido ejecutado con éxito. Sus tarjetas de crédito platino acaban de ser canceladas ahora mismo. Sus 2 coches deportivos están siendo embargados por la grúa. A partir de este preciso instante, su saldo bancario es de 0 absoluto». Roberto escuchó aquellas letales palabras desde el suelo helado. Dejó escapar un aullido de agonía, de desesperación y de dolor puro. «No, mis coches no, mi dinero, por favor, mi dinero no», gritaba. Estaba perdiendo absolutamente todo lo que le daba valor como persona. Sin su dinero y sin su estatus, él sentía que no era absolutamente nada. Se había convertido exactamente en lo que tanto despreciaba y odiaba. En un hombre sin recursos, sin prestigio, arruinado y miserable. Los policías lo levantaron del suelo tirando bruscamente de sus brazos. Lo arrastraron hacia la salida principal sin ninguna delicadeza. Sus zapatos italianos resbalaban por el suelo manchado de sangre. Las puertas de cristal de la sucursal se abrieron de par en par. La violenta tormenta de invierno seguía rugiendo con inmensa furia. El viento helado y cortante golpeó el rostro herido de Roberto. La lluvia gélida comenzó a empapar rápidamente su ropa destrozada. Era exactamente el mismo frío que había obligado a soportar al anciano. La misma intemperie, la misma lluvia y la misma humillación pública. El karma funcionaba como un espejo de justicia poética, perfecta y letal. Los agentes lo empujaron dentro del oscuro asiento trasero de la patrulla. Las pesadas puertas del coche policial se cerraron con un golpe seco. Las sirenas azules y rojas se encendieron, iluminando la calle gris. El coche arrancó a toda velocidad, perdiéndose en el denso tráfico. La vida de Roberto, tal y como la conocía, había terminado para siempre. Pasaría los próximos 15 años pudriéndose en una celda minúscula. Dentro del banco, las siniestras luces rojas de emergencia se apagaron. La suave, cálida y elegante luz blanca volvió a iluminar la sala. La pesadilla del joven tirano había concluido, devorándolo por completo. Pero para el resto de los presentes, el juicio final apenas comenzaba. Don Elías, aún con su viejo abrigo gris, se giró muy lentamente.
Sus impenetrables ojos grises escanearon a los aterrorizados clientes VIP. La señora del bisón y el empresario tragaron saliva con enorme dificultad. Luego, el anciano miró a los asustados empleados que seguían en fila. El ambiente era de una tensión emocional insoportable y muy pesada. Esta sucursal está enferma de avaricia, de clasismo y de pura crueldad. La voz del fundador era serena, pero cortaba el aire como un bisturí. Las paredes de este lugar están manchadas por la peor soberbia humana. Por lo tanto, mi decisión oficial es cerrar este edificio para siempre. Voy a despedir a todo el personal y a liquidar todas las cuentas locales. Un murmullo de pánico ahogado recorrió la larga línea de los empleados. Iban a perder sus escasos ingresos por culpa de la estupidez de su ex jefe. Sin embargo, añadió don Elías, levantando un único dedo al aire. El silencio volvió a caer sobre la sala como una enorme y pesada manta. Hay una única forma de que mantenga esta sucursal abierta hoy. Y esa decisión no depende de mí, ni de mi presidente nacional. El anciano multimillonario giró su cuerpo por completo hacia la derecha. Su aguda mirada se posó directamente en la lejana ventanilla de seguridad. Allí estaba Clara, la joven madre soltera, temblando como una frágil hoja. Sus ojos estaban muy abiertos y sus manos aferraban su humilde uniforme. Traed a esa valiente joven hacia aquí, ordenó don Elías con voz suave. Dos inmensos guardaespaldas caminaron rápidamente hacia la cajera. Clara sintió que el corazón se le detenía de un solo golpe en el pecho. Los dos enormes guardaespaldas se acercaron a la pequeña ventanilla. No usaron la fuerza física ni la arrastraron como a un vulgar criminal. Se detuvieron frente a Clara y le ofrecieron el brazo con total cortesía. La trataban con un respeto absoluto, solemne y muy profundo. Clara salió de su habitáculo de cristal con las piernas temblando. Su corazón golpeaba sus costillas como si fuera un pájaro asustado. Caminó lentamente por el inmenso salón de mármol blanco reluciente. Sentía sobre ella el peso aplastante y agobiante de todas las miradas. Los arrogantes millonarios la observaban ahora con evidente desconcierto. Los demás empleados la miraban con una extraña mezcla de miedo y esperanza. Llegó hasta el centro exacto de la majestuosa sucursal bancaria. Se detuvo frente al imponente don Elías y al presidente don Augusto. El humilde anciano la miró con una ternura infinita, pura y muy cálida. Sus fríos ojos de acero se suavizaron por completo al ver su rostro. No tiembles, querida niña. Aquí no tienes absolutamente nada que temer. La voz de Elías era ahora muy suave, paternal y profundamente reconfortante. Hoy, todos en esta enorme sala han suspendido la prueba de humanidad. Todos, absolutamente todos, excepto tú, mi querida Clara. Elías señaló hacia la pesada puerta por donde Roberto había salido esposado. Ese joven monstruo te amenazó con quitarle el pan a tu propio hijo. Intentó aplastar tu dignidad usando el miedo, el poder y tu pobreza. Y, sin embargo, tú elegiste proteger a un pobre anciano desconocido. Elegiste la empatía, el inmenso valor y la decencia moral más pura. Una lágrima cálida resbaló lentamente por la mejilla pálida de Clara. Yo solo hice lo que mi corazón creía que era justo, señor. Susurró ella. Mi madre me enseñó que el respeto genuino no se puede comprar con dinero. Y que la dignidad de un anciano vale muchísimo más que un traje caro. Don Elías asintió lentamente, visiblemente emocionado por sus hermosas palabras. Se giró hacia su todopoderoso presidente nacional, don Augusto. Toma nota de mis órdenes directas e irrevocables para hoy, Augusto. Quiero que el salario base de esta joven se multiplique por 5 hoy mismo. Quiero que se le asigne el mejor seguro médico para ella y para su hijo. Y, a partir de este preciso instante, Clara es la nueva directora de esta sucursal. Un grito ahogado de pura sorpresa escapó de los labios temblorosos de la joven. Sus manos volaron instintivamente para taparse la boca abierta de asombro. Pero señor, yo no tengo los grandes títulos universitarios para eso. Soy Ozo. El fundador del inmenso imperio financiero sonrió con inmensa y absoluta paz. Tienes el título más importante y escaso de todo el mundo, hija mía. Tienes un corazón noble,
inmensamente valiente y lleno de verdadera humanidad. Todo lo demás sobre finanzas y números se puede aprender sentado en un escritorio. Pero la empatía y la compasión nacen del alma y no se compran en ninguna parte. El empresario rico y la señora del abrigo de bisón se miraron totalmente indignados. ¿Una simple cajera y madre soltera dirigiendo la sucursal VIP de la ciudad? Aquello era un absoluto insulto para su retorcido y asqueroso elitismo social. Esto es inaceptable y humillante, gritó el empresario de la constructora. Yo no voy a dejar mis millones en manos de una simple empleada de ventanilla. Don Elías se giró hacia ellos con una frialdad verdaderamente letal y oscura. No se preocupe en absoluto por eso, señor mío. No tendrá que hacerlo, porque voy a cerrar todas y cada una de sus millonarias cuentas ahora mismo. No quiero ni un solo céntimo manchado de soberbia dentro de mi institución. Ustedes aplaudieron la crueldad y la injusticia con un silencio cobarde y asqueroso. Tienen exactamente 1 hora para llevarse todos sus valiosos fondos de mi banco. Después, la seguridad privada los escoltará a la calle de forma permanente. Los clientes adinerados palidecieron de golpe, sintiendo el brutal golpe del karma. Ser expulsados del banco más prestigioso del país era una ruina absoluta para ellos. Arruinaría por completo su imagen ante sus socios comerciales y su alta sociedad. Sin decir ni una sola palabra más, comenzaron a caminar hacia la salida. Abandonaron la sucursal en completo silencio, humillados y muy cabizbajos, arrastrando sus caros abrigos de marca y sus enormes egos pisoteados por el suelo. Don Elías observó con gran satisfacción cómo la basura moral salía por la puerta. Luego, su aguda mirada buscó a la joven empleada de la limpieza en un oscuro rincón. La chica que le había servido el café a Roberto seguía temblando de miedo. Tú también, muchacha, acércate sin miedo, le pidió el anciano con mucha dulzura. La joven se acercó con la cabeza gacha, aferrando su humilde delantal de trabajo. A partir de hoy, tú serás la supervisora general de todo el mantenimiento del edificio. Con un sueldo muy digno, respeto laboral absoluto y fines de semana libres para descansar. Nadie en esta enorme empresa volverá a mirarte por encima del hombro jamás. La limpiadora rompió a llorar de gratitud, abrazando fuertemente a Clara. Elías se dirigió entonces a todos los asustados empleados que aún permanecían en silencio. Este banco va a sufrir una transformación absolutamente radical desde el día de hoy. La asquerosa y clasista zona VIP será desmantelada esta misma semana sin falta. En su lugar, crearemos un departamento exclusivo, gratuito y cálido de ayuda social. Atenderemos personalmente a los jubilados para que jamás sufran con la tecnología. Daremos préstamos justos y sin intereses usureros a madres y padres solteros. Ayudaremos de verdad a los pequeños comerciantes y a los humildes trabajadores del barrio. Quien no esté dispuesto a servir con total humildad y respeto, puede irse ahora mismo. Ninguno de los 50 trabajadores movió un solo músculo de su sitio. Al contrario, sus rostros reflejaban ahora un profundo, sincero y enorme alivio. La dictadura del terror impuesta por Roberto había muerto y sido enterrada para siempre. Clara lloraba abiertamente, incapaz de contener su inmensa y pura alegría. Su vida entera, y el futuro de su pequeño bebé, acababan de cambiar para siempre. Ya no tendría que sufrir contando las escasas monedas para poder llegar a fin de mes. Don Elías se acercó a ella y le entregó un pequeño y suave pañuelo de seda blanco. Sécate esas lágrimas, directora Clara. Tienes muchísimo trabajo por delante. El anciano le dedicó una última mirada cargada de infinito y sincero respeto. Se dio la vuelta muy lentamente y caminó con paso firme hacia la enorme puerta. A pesar de su ropa andrajosa y vieja, caminaba como un auténtico rey legendario. El presidente nacional le abrió la pesada puerta de cristal con una solemne reverencia. Afuera, la violenta y gélida tormenta de invierno había comenzado a amainar por fin. Las oscuras nubes grises se estaban rompiendo muy lentamente en el alto cielo. Un cálido, brillante y hermoso rayo de sol iluminó la calle mojada de la ciudad. Don Elías subió a su espectacular y lujoso coche negro blindado.
La enorme caravana de seguridad arrancó en silencio, desapareciendo en el denso tráfico. Clara se quedó de pie en el centro exacto del inmenso y renovado banco. Apretó el pañuelo de seda del anciano fuertemente contra su pecho emocionado. Respiró el aire nuevo y limpio, sintiendo que la verdadera justicia divina existía. El karma perfecto había devuelto a cada uno exactamente lo que se merecía. Y por primera vez en muchos oscuros años, el futuro de todos brillaba lleno de esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Si la valentía de Don Elías y el triunfo de la humilde Clara han logrado tocarte el corazón, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Dale a me gusta si crees que la verdadera justicia siempre termina triunfando. Comparte este vídeo con tus familiares y amigos para que el mensaje de respeto y dignidad llegue a más personas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias de vida. Déjanos un comentario. ¿Qué te pareció el castigo del arrogante Roberto? ¿Has presenciado alguna vez una injusticia similar? Te leemos.